Otra vez le dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y él les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Hermano, buenas noches, queridos amados, ¿cómo me les va? Leímos San Juan capítulo 8 desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Amén. Leímos aproximadamente 3 versículos de ese libro, amado. Dentro de ese capítulo, dentro de esos versículos que acabamos de leer, hay un versículo que las personas de modo natural, el hombre, confiando y creyendo en su propia obra, en creyendo en su propia razón, saca fuera de contexto. Amén. Hoy por la tarde recibí muchos comentarios sobre una prédica, un video que yo subí hace como 3 semanas, el cual yo le puse por la gracia de Dios, porque Cristo quitó mi pecado. Así se llamaba ese video que yo subí en YouTube, y recibí muchos comentarios sobre ese video, el cual la gente me empezó a escribir y me decían que Jesucristo, que era mentira que Jesucristo había quitado el pecado. Esa persona, cuando me empezó a escribir que decía que Jesucristo no quitó el pecado, me empezó a sacar un versículo fuera de contexto, y él decía que Jesucristo lo mataron porque por decir la verdad, pero Jesucristo no había quitado el pecado. Así me decía esa persona, y me sacó ese versículo fuera de contexto. Me escribió y me dijo: lee en tu Biblia que dice Juan capítulo 8 versículo 21, y lee que dice en tu Biblia que dice Juan capítulo 8 versículo 32. Amado, cuando yo vi esa respuesta, yo dije entre mí: cómo las personas que tienen un corazón soberbio, cómo las personas que creen en su propia razón, cómo las personas que buscan justificarse a sí mismos, sacan versículos fuera de contexto. Amén. Ahí, en esa palabra que yo hoy leí, hay un versículo fuera de contexto. Amén. Y es el versículo número 21. El versículo número 21, las personas que tienen ese corazón soberbio lo sacan fuera de contexto, amado. Por eso hoy, yo meditando la palabra, amado, yo oraba a Dios y le decía: Señor, dame la sabiduría para yo compartir, y que seas tú el que me des la gracia para yo compartir y llevar el evangelio, que seas tú el que explique esta palabra. Amén. Así lo decía yo orando a Dios. ¿Cuál es el versículo fuera de contexto? Volvemos a leer. Otra vez le dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ese es el versículo fuera de contexto. Cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando esa palabra, Él se está refiriendo a los fariseos y escribas. Él le decía a los escribas y fariseos que lo van a ir a buscar, pero no lo van a encontrar, y por eso ellos iban a morir en pecado. Pero esa persona que me escribió a través de YouTube, él me decía que Jesucristo está diciendo que Él no quitó el pecado. Por ese versículo, amado, ese versículo no dice que Jesucristo no quitó el pecado. Ahí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a los fariseos que van a morir en pecado porque no creen en Él. Amén.
yo le decía a esa persona, termina de leer el capítulo, termina de leer, y le puse y le publiqué y le dije, lee qué dice el versículo 24 de ese libro. Vamos a leer qué dice el versículo 24 de Juan capítulo 8. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Ahí claramente nuestro Señor Jesucristo le está diciendo que si no creen que Él es, van a morir en pecado. Amén. El que no cree que Jesucristo es el Cordero de Dios, el que no cree que Jesucristo quitó el pecado, va a morir en pecado, amado. Solamente por no creer la obra de Jesucristo, solamente por no creer que Jesucristo en la cruz consumó el pecado. Hoy yo le oraba a Dios para que Él me diera la sabiduría para yo compartir esta palabra, para decirle a esa persona que va a ver ese video, que Jesucristo no le está diciendo que Él no quitó el pecado. Él está diciendo que si no creen en Él, van a morir en pecado. La Biblia se lee de dos formas, queridos amados, desde la carne y desde el espíritu. Cuando nosotros leemos la Biblia con nuestra propia vista, con nuestra razón, no vamos a entender la palabra. No vamos a entender el corazón de Dios. Nosotros para leer la Biblia tenemos que primero quitar nuestra razón, quitar nuestra experiencia, quitar nuestra justicia, para que nosotros podamos entender el corazón de Dios. No podemos poner nuestra obra, no tenemos que poner nuestra justicia. Solamente creyendo lo que dice la palabra de Dios. Aquí Jesucristo le está diciendo que vas a morir en pecado porque no creéis que yo soy. Esa persona me decía que el infierno no existe, que eso es un invento de Pablo. Entonces yo le dije, entonces, si tú crees que es un invento de Pablo, que Pablo se inventó el infierno, a eso sí lo creéis, pero no creéis que Jesucristo quitó el pecado. Entonces, tu razón no te deja ver la palabra. Tu razón no te deja ver la obra que hizo Jesucristo. Él me dijo me puso que leyera Juan capítulo 8, versículo 21. Y después me dijo, lee qué dice Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32 dice Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué, queridos amados? Libre de todo pecado. Esa es la verdad que nosotros tenemos que conocer, que Jesucristo ya quitó el pecado. Por eso que mismo Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de todo pecado. Amén. Entonces, si esa persona dice que el apóstol Pablo inventó el infierno, entonces las cartas que escribió el apóstol Pablo es mentira, queridos amados. La persona que piensa de esa forma es porque todavía su razón no lo deja ver, porque todavía su justicia, su experiencia no deja ver la palabra. El apóstol Pablo, cuando escribió las cartas, cuando escribió el libro de Romanos, cuando escribió el libro de Gálatas, de Tesalonicense, de Colosense, de los Corintios, esas cartas que escribió el apóstol Pablo, esa no la escribió con su pensamiento, esa no es pensamiento de hombre, él la escribió con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para él escribir esas cartas. Amén. Así lo escribió el apóstol Pablo, todas las cartas, el libro de Romanos. La Biblia está escrita con el corazón de Dios, amado. Ahí no hay corazón humano. En ninguno de los capítulos de Génesis hasta Apocalipsis hay un pensamiento humano. Eso es corazón de Dios, el cual Dios utilizó a cada escritor, a cada profeta para escribir. Amén.
podemos ver, hoy leímos Juan capítulo 8, versículo 21, el cual nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo a los escribas y fariseos. Y él le decía, no, ustedes me van a buscar, pero no me van a conseguir, porque yo no soy de este mundo, yo soy de arriba y ustedes de abajo. Pero los escribas y fariseos se burlaban de Jesucristo, así como muchas personas se burlan de la palabra de Dios. Así se burlaban los escribas y fariseos, y por eso ellos se fueran al infierno, porque ellos no recibieron la palabra. Ellos no recibieron a Jesucristo cuando vino a compartir y a predicar el evangelio. Ellos no recibieron, se burlaban de él. Decían, ¿y qué? Se va a matar a sí mismo, que nosotros no lo van a conseguir. Él estaba diciendo que no lo iban a buscar porque él iba a resucitar luego de que él consumara la obra. Y así pasó. Él resucitó y cuando fueron al sepulcro no lo consiguieron porque es que ya él no estaba ahí. Ya él estaba en el tabernáculo celestial llevando la sangre de expiación de nuestro pecado. Amén. Claramente lo está diciendo. El versículo 24 lo dice. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Ahí claramente lo está diciendo. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, vamos a leerlo. Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Claramente lo está diciendo la palabra. Si tú no crees que Jesucristo quitó el pecado, si tú no crees que Jesucristo lavó tu pecado, vas a morir en pecado, queridos amados. Vas a morir en pecado solamente porque no crees en la obra de Jesucristo. Ese corazón soberbio, esa razón que tú tienes no te deja ver la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer un versículo, una palabra ya para finalizar. Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10, versículo 19. Perdón, hermano. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne. Aquí lo está diciendo Hebreo capítulo 10, versículo 19. Teniendo libertad, pero no de libertad de hacer lo que nosotros queramos. Es de libertad de servir al evangelio. Es de la libertad de tener comunión con Dios. Que a través del velo de su carne Él nos abrió. Cuando Él dijo consumado es, ese velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Y nos dio esa libertad para que nosotros habláramos con Dios. Amén. Ese pecado ya fue quitado. Ese pecado ya fue solucionado. La persona que se hace llamar pecador, la persona que dice tener pecado, es porque no cree la palabra, es porque no cree el evangelio, es porque su razón, su propio punto de vista, no deja creer y recibir la palabra de Dios. Amén. Amado, si tú todavía confías en tu razón, si tú todavía confías en tu propia justicia, si tú todavía confías en tu propio parecer, te vas a ir al castigo eterno. Te vas a ir al infierno. Jesucristo dijo que el justo irá a la vida eterna y el pecador irá al castigo eterno. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Claras palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es porque ya no hay pecado, amado. Pero si tú te llamas pecador es porque tienes la sangre de Jesucristo por inmunda. Y esa blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, amado. Esa no tiene perdón porque estás pisoteando la sangre de Jesucristo. Cuando tú dices que tienes pecado, cuando tú dices que eres pecador, es porque estás pisoteando la sangre de Jesucristo. Estás pisoteando la obra
de Jesucristo. Esa persona que me escribió en YouTube hoy, él me decía que Isaías 53, versículo 6, no habla de Jesucristo. Y yo le dije, ¿cómo no va a hablar de Jesucristo si toda la Biblia habla de Jesucristo? Lo que pasa es que tu carne no te lo deja ver. Tu modo de pensar, tu propio punto de vista no te lo deja ver. No deja ver, amado. Isaías 53, versículo 6, claramente habla. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es Jesucristo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan el Bautista lo testifica. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Dijo Juan el Bautista, miren, ahí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todavía dicen que Jesucristo no quitó el pecado. Los ateos que no creen en nadie, ellos no conocen. Ellos sí, ellos dicen, no, yo no creo en nadie, ni en mí mismo, dicen los ateos. Pero una persona que se hace llamar cristiana, una persona que tiene muchos años en una congregación, ¿cómo esa persona dice que tiene pecado? ¿Cómo esa persona dice que Jesucristo vino a salvar el pecado y dice que tiene pecado? Verdaderamente esa persona no ha conocido a Jesucristo, no ha conocido la obra de Jesucristo, porque que Jesucristo ya lo quitó. Jesucristo dijo, consumado es en la cruz. También dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de todo pecado. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad es que ya Él quitó el pecado de toda la humanidad. Ya no hay pecado en la humanidad. Aquí, en el libro que leímos hoy de San Juan capítulo 8, desde el versículo 21, el versículo 24 lo está diciendo. A las personas que se van a morir en pecado, lo está diciendo. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Claramente lo está diciendo. Si no crees que Él quitó el pecado, si no crees que Él ya consumó el pecado, te vas a morir en pecado y te vas a ir al castigo eterno. Amén. Ya. La ley de Moisés quedó por debajo de la ley de Jesucristo. Jesucristo la vino a cumplir y puso el nuevo pacto para que nosotros seamos santos, justos y perfectos, para que nosotros consiguiéramos la justificación, la santificación, la perfección. Amén. Sin santidad no podemos agradar a Dios, amado. Pero Jesucristo nos da esa santidad completamente. Jesucristo nos las da. Cuando nosotros creemos y ponemos en el corazón, en la palabra, verdaderamente somos santos y vamos a agradar a Dios. Amén. No creyendo en nuestra obra, no creyendo en nuestro propio punto de vista, sino creyendo en la palabra de Dios. Amén. Este video yo lo voy a subir en YouTube para que la persona que hoy me escribió, él vea y conozca y ya vote su justicia. Ahí está su versículo fuera de contexto. Él me dijo que leyera el 21 y el 21 está diciendo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Claro, Jesucristo le está diciendo que Él se iba y lo van a buscar, pero no lo van a conseguir porque ya Él iba al Padre. Pero en el pecado van a morir porque no creen claramente. Para vergüenza de esas personas, Dios les puso la respuesta acá. Porque esta es la respuesta de ese versículo 21. El versículo 24 es la respuesta y le está diciendo, por eso os dije que moriréis en vuestro pecado. Porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Esa es la respuesta del versículo 21. Amado, no veamos la Biblia en un solo versículo. Terminemos de leer el capítulo, que en el capítulo está todos los secretos y la respuesta que Dios nos quiere dar a nosotros.
Todas las respuestas nos las da Dios aquí en la Biblia, todas completas. Si nosotros buscamos una respuesta a una pregunta, aquí la da, amado. Pero tenemos que escudriñar las escrituras. Amén. Queridos amados, yo les invito, amado, a votar su razón, a votar su propia justicia, a votar su propio punto de vista, a votar el que yo tengo la razón. El yo tengo la razón, sus buenas intenciones no deja creer la palabra. Ese corazón soberbio no deja creer la palabra. Tenemos que humillar y botar ese corazón y poner el corazón en la palabra. Amén. Y verdaderamente van a ser santos, justos y perfectos, como lo dice la palabra. Así lo dice Hebreo 10:10. Amado, hasta aquí por la gracia de Dios vamos a compartir la palabra. Ya vamos a orar delante de nuestro Dios para finalizar. Dios Padre, te agradecemos, Señor, de permitirnos de compartir tu preciosa palabra. Hoy en día las personas, Señor, creyendo en su propia obra, creyendo en su propia justicia y sacando esa palabra fuera de contexto, no deja creer tu verdad, no deja creer tu palabra. Esas personas que hoy en día se hacen llamar cristianos prefieren usar un versículo fuera de contexto, de creer la palabra. ¿Cuál es la palabra? Es que ya no hay pecado porque tú lo quitaste, Señor. Dios Padre, trabaja por esas personas y humíllales el corazón. Bótales esa obra. Dios Padre, bendice a los hermanos justos. Fortaléceles y ponle el corazón para que ellos anuncien el evangelio, porque ya estamos en los tiempos finales. Dios Padre, bendice a los hermanos. Bendice los ministerios que están hoy compartiendo en todo el mundo el evangelio, y a los diferentes hermanos que por varias plataformas también están anunciando. Bendícelos, Señor. Bendice a sus familiares, bendice a los hermanos, bendice a los invitados. Dios Padre, te lo pedimos, Señor, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre, por permitirnos un día más compartir tu preciosa